Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que cada día por la gracia de Dios nos acompañan para seguir estudiando este mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley. Ese es el Evangelio eterno que Dios ha provisto para cada uno de nosotros y para el mundo en general. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 310 de esta serie. El justo vivirá por la fe. El objetivo de este estudio es conocer ampliamente, profundamente, en su contenido completo, cómo el cristiano puede ser justo. ¿Cómo puede vivir esa vida por fe solamente, especialmente en este tiempo de crisis y angustia que el mundo está empezando a vivir? Estamos abocados en este estudio para comprender realmente cómo es la salvación en Cristo Jesús, cómo es esa salvación por fe y gracia solamente. ¿Y por qué hoy el cristianismo, el mundo religioso, no tiene la justicia de Cristo, no tiene la vida de Cristo en la vivencia cristiana? ¿Qué es lo que está faltando? Y hemos llegado a la conclusión de que Dios ha dispuesto el último mensaje de misericordia para el mundo. Ese último mensaje de misericordia al mundo es revelar a Cristo en nuestro carácter. El creyente, el cristiano, el religioso debe revelar, debe mostrar, debe reproducir, debe reflejar al mundo el carácter de Cristo en la vida, en la experiencia cristiana. El mundo quiere ver a Cristo en la persona de los mensajeros. El mundo espera a Cristo nuevamente que sea revelado. El mundo necesita recibir esa salvación en Cristo. El mundo necesita recibir a un Cristo médico de los médicos para que le sane de su enfermedad, de su dolencia física y le dé también al mismo tiempo la vida espiritual. Una vida vestido con la justicia de Cristo, protegido contra el pecado, protegido contra las enfermedades, protegido contra los poderes de este mundo que están ya comenzando a dominar, a manejar, a esclavizar, a imponer leyes, normas para impedir la libertad del ser humano. Hoy más que nunca entonces necesitamos seguir estudiando este mensaje de salvación. El punto principal que necesitamos conocer es el centro del mensaje, el eje del mensaje o el fundamento, la base, la piedra angular, es Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros hacer realidad esa creencia en Cristo? Todo el mundo cree. Y el apóstol Santiago dice, aún los demonios creen. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que la fe verdadera une a Cristo. La fe nos conecta a Cristo. La fe abre el almacén del cielo para recibir primeramente el Espíritu Santo, la lluvia temprana, para ser bautizados con el Espíritu Santo y ser bautizados en agua también al mismo tiempo. Y al recibir el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo engendra una nueva vida para dar nacimiento a una nueva vida espiritual, vestido con el manto de la justicia de Cristo, es decir, engendrado por el Espíritu, que es un espíritu de amor, nace con el amor de Dios en el corazón, nace el creyente con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo.
Pero esta promesa de la salvación por medio del nuevo nacimiento implica cumplir ciertas condiciones, porque la promesa de salvación es condicional. Y exactamente eso es lo que estamos estudiando. 12 condiciones, 12 requisitos o 12 sencillos pasos. Hoy necesitamos entonces seguir estudiando. Ya estamos en el requisito número 11 o condición número 11 o el paso número 11, como quiera llamarlos. Pero la principal condición es la fe. Y todo es obra de la fe. El que cree, la fe lleva a la acción. La fe lleva a la actividad. Por eso, el creyente debe empezar por el primer paso, el llamamiento. El que acepta el llamamiento, no resiste el llamamiento a la salvación, es por fe. El que cree en la palabra, el que cree en Cristo, el que cree en Dios, acepta el llamamiento, el primer paso. Y por fe estudia la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Y la fe produce esa acción de poder apoderarse de la palabra de Dios. Pero la palabra verdadera es Cristo. San Juan 1:1 dice, la palabra es Cristo, el verbo es Cristo. Por fe acepta la ley es Cristo. La ley es amor, Cristo es amor. No es dedicarse a cumplir la ley, a obedecer la ley, porque el pueblo de Israel comenzó a obedecer la ley y se perdió, fracasó y crucificaron a la ley verdadera, a la ley original, al amor verdadero que era Cristo. Entonces la fe tiene mucho que ver en el estudio, en aceptar la ley. La fe lleva a Cristo para ser justificado, para poder ahora comenzar una vida verdadera de obediencia en vida espiritual en el nuevo hombre, no en el viejo hombre, no en vida carnal, no con sabiduría humana, no en vida egoísta, natural, sino en vida espiritual, la fe, la segunda condición. La tercera es tener esa verdadera fe. Esa verdadera fe nace, crece y se fortalece por el estudio de la palabra de Dios. La cuarta condición es humillación. Humillación como un niño. El niño vive siempre humillado. Es humilde el niño. Esa vida de humildad necesitamos. Pero esa humillación lleva al arrepentimiento, el cuarto paso. Y el siguiente paso es el arrepentimiento, el quinto paso. Y el arrepentimiento lleva a reconocer que somos seres humanos miserables, ciegos, desnudos, inválidos. Y el séptimo paso, renuncia a esa vida. Y el octavo paso es confesión. Confesar a Cristo ese arrepentimiento, esa renuncia a esa vida pecaminosa. Y el noveno paso es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y el décimo paso es entregar nuestra voluntad para que a ese Cristo que hemos aceptado pueda tomar el control de nuestra vida, porque el timón de nuestra vida está en la voluntad. La voluntad nos lleva para vida o para muerte, para bendición o maldición, para una vida de victoria al pecado o de un fracaso y caer en la tentación. Todo depende de la acción de la voluntad. Pero como el ser humano, por causa del pecado, no puede utilizar su voluntad correctamente, entonces necesitamos entregar nuestra voluntad, el décimo paso. Y estamos en el paso 11. Es aceptar la justificación por la fe, aceptar el perdón, aceptar recibir la vida de Cristo, el carácter de Cristo, una vida sin pecado. Es el manto de la justicia de Cristo.
la justicia imputada, la justicia impartida, que es una vida de santificación. Todo, así como el perdón es gratuito, de gracia, solamente por fe, así también la santificación, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, es por fe, se recibe por fe y ahora se mantiene por fe y se vive por fe. Por eso dice: el justo vivirá por la fe. El que recibe la vida de justicia de Cristo debe vivir por fe, permanecer en Cristo, mantenerse anclado, conectado a Cristo, permanecer en Cristo, andar con Cristo, depender de Cristo, confiar en Cristo, hacer la voluntad de Cristo, vivir creciendo en la vida espiritual, en santidad, en perfección. Pero como hemos estudiado, ¿qué pasó con los judíos? Los judíos rechazaron a Cristo. El pueblo adventista rechazó en 1888 la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la gloria de Cristo. El que recibe la justicia de Cristo recibirá la lluvia tardía y dará el fuerte pregón con el carácter de Cristo. Entonces hoy vamos a comprobar qué es lo que aconteció con el pueblo adventista hasta el día de hoy. Han pasado 133 años, estamos en el 2021 y hasta hoy el mundo religioso no ha recibido la justicia de Cristo, no ha recibido a Cristo en su alma, en su corazón, en su mente, en su vida. Solamente cree nada más en la teoría, en la palabra, una religión legal, una religión de palabras, una religión superficial. Necesitamos la religión verdadera. Es recibir a Cristo en el corazón, Cristo nuestra justicia, para vivir la vida de Cristo, para tener la obediencia de Cristo, para tener la vida sin pecado de Cristo, victoria sobre el pecado, para que Cristo dirija nuestra vida, para que Cristo gobierne nuestra vida, para que Cristo nos sostenga, para que Cristo nos libere del pecado, del yo, del ego, y para que Cristo nos dé victoria sobre el pecado, y para que tengamos el carácter de Cristo en nosotros. Y si tenemos el carácter de Cristo, entonces recibiremos la lluvia tardía, para que este evangelio llegue al mundo y la venida de Cristo sea inminente. Como el pueblo adventista en 1888 rechazó a Cristo, su vida, su gloria, Cristo no vino. Cristo debía haber venido en 1888. Y hasta hoy no viene Cristo. Esa es la mayor evidencia de que el mundo religioso no recibe a Cristo. Ni los adventistas, no interesa qué nombre tengan. Ese es el evangelio que necesitamos en este tiempo. Entonces, ahora comprobemos, para que tengamos fe hoy en día, cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, dice: ¿hallará fe en la tierra? La Biblia responde: no va a haber fe. Serán muy pocos los que tendrán esa fe. Vamos a leer en el libro Maravillosa Gracia de Dios, página 353. Eventos de los últimos días, página 36. O también en Deseado de todas las gentes, página 587. ¿Qué dice allí? Allí nos dice de que el evangelio será predicado en todo el mundo y vendrá el fin. Muchos dirán: el evangelio ya ha sido predicado, está siendo predicado. Es cierto, es verdad. Todas las religiones, todas las iglesias, todos los grupos, los ministerios, todos están predicando el evangelio. Lo que falta es el fundamento del evangelio. Jesús dijo cuando estaba en esta tierra:
Los judíos también predicaron el Evangelio, pero ¿qué les faltó? Desecharon la piedra angular a Cristo. Hoy en día también falta el centro del Evangelio, el eje del Evangelio, la esencia del Evangelio, nada más. El resto ya está predicado. ¿Y cuál es la esencia, el eje del Evangelio? Es Cristo nuestra justicia. Por eso dice así estos libros: al dar el Evangelio al mundo, tenemos la posibilidad de apresurar la venida de Cristo. Si la Iglesia de Cristo hubiera llevado a cabo la obra señalada, tal como el Señor lo mandó, todo el mundo ya hubiera sido amonestado y el Señor Jesús hubiera venido a la tierra con poder y gloria. Así escribió la hermana Ellen White después de 1888. Si en aquel entonces la Iglesia Adventista del Séptimo Día hubiera predicado el Evangelio con la esencia, con Cristo nuestra justicia, a todo el mundo, ya Cristo hubiera venido en poder y gloria. Hasta hoy el pueblo adventista no sale a predicar, solamente hacen campañas de vez en cuando, esporádicamente. Solo los grandes predicadores predican. El pueblo entero, la iglesia entera, el 100% de la iglesia no quiere salir a predicar porque no tiene a Cristo, no tiene el poder de Dios, no tiene fe verdadera, porque para el que tiene fe todo es posible, dice. Cristo dice: sin mí nada podéis hacer. No tienen a Cristo, no tenemos a Cristo. Por eso no podemos predicar el Evangelio activamente, todos los días. No se acepta el Evangelio del nuevo nacimiento, porque el que nace a vida nueva en las aguas del bautismo, el que es bautizado en las aguas del bautismo, nace a vida nueva como misionero activo, dice. Ningún adventista ha nacido como misionero activo. Sigue viviendo en la vida antigua, en la vida vieja, en la vida del yo, y sigue sirviendo al mundo, trabajando para el mundo. Nadie quiere trabajar activamente todos los días para Cristo, así como los discípulos. Los discípulos aceptaron el llamamiento y fueron bautizados y dedicaron toda su vida íntegra, activamente a Cristo, a servir a Cristo, predicaron el Evangelio a todo el mundo y dieron su vida. Y dijeron a Jesús: Maestro, dice, nosotros, dice, por servirte, por seguirte, por aprender a predicar este Evangelio, hemos dejado todo. Hemos dejado casas, familia, hemos dejado hijos, negocio, trabajo de ser pescadores, trabajo de ser empleado para Roma, de cobrar impuestos. Hemos dejado todo eso, Señor, dijeron. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: tendrán 100 veces tanto de lo que han dejado y tendrán la vida eterna. El pueblo adventista, la iglesia adventista, los adventistas, no interesa que estén en ministerios, en grupos, en organizaciones, en iglesias. No interesa qué nombre tengan, pero no han dejado como los discípulos nada. Siguen aferrados a los afanes de este mundo, siguen aferrados al estudio, al trabajo, a los negocios, a las empresas, a la vida de la ciudad. No quieren dejar. Por eso Cristo no ha venido todavía. 133 años está esperando la venida de Cristo. Vamos a leer entonces en Conflicto de los Siglos, página 451. Comprobaremos lo que estamos aprendiendo. Dice: no era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero
no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos 3:19 lo comprueba. El pueblo de Israel no entró a la tierra de Canaán por su incredulidad y regresaron al desierto 40 años. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. ¿Por qué no entraron? Por incredulidad y apostasía. Asimismo, dice hoy, para los adventistas del séptimo día, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto, que han pasado ya 133 años, y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio, pero la incredulidad lo separó de Dios. ¿Qué es lo que separó al pueblo adventista en 1888? La incredulidad lo separó. La historia dice que algún poder cortó el cable, dice, que unía a Cristo al pueblo adventista. Se fueron al mar sin mapa ni compás hasta el día de hoy. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Así que el pueblo adventista se negó a hacer la obra de Dios, de predicar el Evangelio de 2 en 2, de 3 en 3, donde están 3 congregados en mi nombre, dice, yo estoy con ellos. No salieron porque no recibieron a Cristo. No aceptaron el carácter de Cristo, la gloria de Cristo, la justicia de Cristo. Se aferraron a cumplir la ley en vida egoísta, en vida carnal, con mente humana, con fuerza humana. Hasta el día de hoy siguen guardando el sábado, cumpliendo la ley con fuerza humana, predicando la palabra con fuerza humana. No entendieron el mensaje de Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El pueblo adventista rechazó la lluvia tardía que se estaba derramando en 1888 para impartirles la gloria de Dios, el carácter de Cristo. Y no pudieron salir a predicar el Evangelio todos los días, cada semana, cada mes, cada año, hasta que Cristo venga. Más o menos predicando 4 o 5 años, en tiempos de persecución, Cristo ya iba a venir. La venida de Cristo estaba programado en 1893, 94, 95. Dios le dio 10 años de plazo después de 1888. El pueblo adventista se negó a salir a predicar activamente como Cristo, realizar la obra médico-misionera. Hasta el día de hoy, los adventistas no se dedican íntegramente, no han entregado sus vidas para servir a Cristo, para predicar este Evangelio con el carácter de Cristo. Y la venida de Cristo se ha postergado. Y otros, dice ahora, Dios llama para que prediquen este mensaje. Usted hermano, usted hermana, yo mismo, usted joven señorita, puede ser ese otro llamado a predicar este mensaje para que Cristo venga en este tiempo. Por misericordia, dice, para con el mundo, Jesús difiere su venida, posterga su venida, para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en Cristo antes que se desate la ira de Dios, antes que venga la angustia sobre este mundo, la crisis. Ahora vamos a leer en el libro Evangelismo 504, Eventos de los Últimos Días, página 36, dice así: durante 40 años, la incredulidad, la murmuración, la rebelión, la apostasía
impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los israelitas que salieron de Egipto, los que no entraron a la tierra de Canaán, 40 años peregrinaron en el desierto y murieron. Ninguno de los israelitas incrédulos, rebeldes, murmuradores, apóstatas entraron en Canaán. Solamente entraron 2 nada más, Josué y Caleb, hombres de fe. Esperaron aún 40 años, pero después de 40 años Josué y Caleb entraron a la tierra de Canaán juntamente con los que nacieron en el desierto, la nueva generación. Así hoy han pasado 133 años. Todos los adventistas de 1888 murieron hasta hoy y no entraron a la Canaán celestial. Cristo no vino y no ingresaron al cielo ellos. Pero ahora la nueva generación de adventistas tiene la oportunidad de poder escuchar este mensaje y estudiar este mensaje, aceptar este mensaje y pueden con el poder de este mensaje predicar el Evangelio al mundo todos los días activamente con el poder de Dios, guiados por el Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, y Cristo vendrá en este tiempo de todas maneras. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la tierra de Canaán. Hoy los creyentes son el moderno Israel, Israel espiritual, como dice el apóstol Pablo en Romanos 4 y 5. El que cree en Cristo es Israel espiritual, dice, porque el Israel carnal rechazó a Cristo. En ninguno de los 2 casos, dice, faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad. Hoy el mundo religioso se apega al mundo, no quiere dejar el mundo. La falta de consagración, no quieren consagrar sus vidas. Consagración significa separar su vida al servicio de Cristo para nacer a vida nueva. No quieren. Consagran, entregan su vida para el mundo. Y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado, tristeza, tantos años, 133 años de tristeza. Hay contiendas, peleas, incomprensión, oposición, resistencia entre los adventistas. La iglesia adventista odia, rechaza, habla mal de los grupos, ministerios, y los ministerios también hablan mal de la organización adventista. Y así, una iglesia contra otra iglesia. Eso ha retardado la venida de Cristo. ¿Qué indica eso? Que en sus corazones no hay amor de Dios, porque el amor, dice, todo lo perdona, todo lo tolera, todo lo soporta. El amor, dice, todo lo puede. El amor es el que constriñe, lleva al mundo a llevar este mensaje. El amor ama a los prójimos. Y pregunto, ¿por qué entre las iglesias adventistas no hay amor? ¿Por qué entre los ministerios no hay amor? ¿Por qué se separan? Es que no tienen el Espíritu de Dios, no tienen amor. El Espíritu de Dios los une. Ahí está la diferencia, ahí está el problema. Pero hoy, el que acepta este mensaje de la justicia de Cristo, tendrá el amor de Dios, tendrá el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios a todos los que aceptan este mensaje los unirá. En vano entonces la organización, la iglesia adventista, como muchos dicen, la corporación adventista, en vano espera la venida de Cristo, la lluvia tardía. Primero hay que recibir la lluvia temprana, nacer a vida nueva. Primero hay que tener el amor de Dios en el corazón. Primero hay que tener a Cristo en el corazón. Ese Cristo, ese Espíritu, ese amor
va a unir con otros adventistas que están en los ministerios, en otras iglesias. Solo el Espíritu de Dios puede unir para llevar este mensaje al mundo. Sigamos comprobando entonces. Si todavía no podemos creer, veamos en el libro Deseado de todas las gentes, 587, o Evento de los últimos días, página 36. Fue escrito en 1898, exactamente 10 años después que en 1888 rechazó el pueblo adventista el mensaje de la justicia de Cristo. Y si hoy nosotros seguimos rechazando este mensaje, nos va a acontecer lo mismo. Dice así: si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Si la Iglesia Adventista en 1888 hubiera aceptado el mensaje de la justificación por la fe y hubiese hecho la obra de Dios con el poder de ese mensaje hasta 1898, cuando fue escrito esta revelación, en 10 años todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria, dice. Qué triste historia para los adventistas hasta hoy. Y esta triste historia también hoy se repetirá con nosotros, si nosotros nos aferramos a nuestra ciudad, a nuestra familia, a la educación del mundo, a nuestro ministerio, a nuestro grupo, y no tenemos el Espíritu de Dios, el amor de Dios, quedaremos como los israelitas en el desierto postrados. El libro Evangelismo, página 504, fue escrito en 1901. Prácticamente fue escrito, ¿cuántos años después? Fue escrito más o menos unos 12, 13 años después de 1888, cuando se resistió este mensaje y se rechazó. Dice así, escuchemos atentamente. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel en el desierto 40 años. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Así se fue escrito en 1901. Tal vez tengamos que permanecer en este mundo porque Cristo no vino. Y realmente esto se ha cumplido hoy, hermanos y hermanas, y todos los que escuchan. Se cumplió exactamente. ¿Cuántos años hemos esperado ya? 133 años. Y todavía Cristo no viene. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder apresurar la venida de Cristo. En 1903 fue escrito, el 30 de marzo, en el boletín de la Conferencia General de los Adventistas. Dice, sé que si el pueblo de Dios hubiera preservado una conexión viviente con Cristo, si hubiese obedecido a su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial, el pueblo adventista de ese entonces, y con todos los salvados, porque hubieran dado el fuerte pregón y se hubiera completado el número de los salvados, y estaríamos, dice, hoy en la Canaán celestial, 1903. Pero como el pueblo adventista no quiso conectarse con Cristo, como la vid y los pámpanos,
O como dice en Romanos capítulo 11, si el olivo silvestre que somos nosotros nos hubiéramos injertado en Cristo en la raíz santa, hubiéramos sido santos y hubiéramos predicado en vida santa, el justo hubiera predicado por fe y ya Cristo hubiera venido y estaríamos en la tierra de Canaán celestial en el cielo, dice. Qué triste historia pasó en ese entonces, en 1903. Pero hoy también, si nosotros hoy no estamos dispuestos a seguir estudiando este estudio, muchos de los que hemos comenzado a estudiar este estudio hace más de un año, porque estamos en el estudio número 303, y hemos estudiado primero 42 estudios del Antiguo y Nuevo Pacto en el plan de salvación en base a la ley de Dios. Entonces ya estamos estudiando casi 350 estudios, 350 días. Muchos se han desertado, muchos se han aburrido, muchos ya el tiempo ya no les ha dado para seguir estudiando. Solamente han quedado los que han tomado la decisión de realmente conocer este mensaje para aceptarlo, aceptar la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, y con Cristo en nuestra vida salir al mundo a proclamar este mensaje. Muchos en todo el mundo están ya comenzando a predicar este mensaje. Nosotros creemos que por la gracia de Dios, 2 años estamos abocados, hemos entregado nuestra vida a la obra médico-misionera. Ya no nos interesan las cosas de este mundo. Por la gracia de Dios, Dios está cambiando nuestra vida. Antes nos gustaba buscar nuestro sustento, salir todos los días a buscar el pan del día, el vestido, el sustento. Ahora ya no nos interesa. Dios está cambiando nuestro corazón, nuestra mente. Ahora nos interesa atender a los enfermos, enseñar este evangelio al mundo entero. Y es real, el justo sí puede vivir por fe. Dios nos está dando como añadidura, como regalo. Nos está supliendo nuestras necesidades. Es verdad, es real. Esa vida rechazó el pueblo adventista hasta el día de hoy. Por eso Cristo no ha venido. Pero estamos seguros que muy pronto Cristo vendrá. Vamos a comprobar lo que necesitamos saber en este tiempo. Eventos de los últimos días, página 54, dice así. En estos últimos días, el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciben las advertencias que Dios les da, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad. Su confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros. Nosotros estamos en peligro de repetir esa apostasía, ese rechazo, esa incredulidad, seguir confiando en nosotros mismos para guardar sábado, cumplir la ley, para predicar el evangelio. No vamos a poder con nuestra fuerza humana. Somos ciegos de mente, duros de corazón. Eventos de los últimos días, página 53. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva.
todos los días de corazón. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino y dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio en cada rama de su obra. Así que, ¿qué aconteció? Cuando el pueblo judío, rechazó a Cristo, al príncipe de la vida, quitó, el reino de ellos y dio a los gentiles, y nosotros somos los gentiles. Y ahora, para el adventismo de hoy, Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. El pueblo adventista rechazó a Cristo desde 1888. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a obrar, en base a ese principio del pueblo de Israel. Quitó el reino al pueblo de Israel. Los judíos terminaron en el año 70, fueron destruidos. En vano esperan al Mesías. Y lo entregó a los gentiles. También el reino fue quitado al pueblo adventista. En vano el pueblo adventista se aferra a su organización y pide lluvia tardía. La lluvia tardía ya vino. ¿Para qué pedir? Ya vino. Es solamente recibirlo nada más. El problema es que el pueblo adventista, los adventistas guardadores del sábado, no quieren recibir la lluvia tardía, no quieren recibir a Cristo, no quieren recibir la justicia de Cristo. Así como los judíos no quieren aceptar el Mesías ya vino. En vano están en el muro de las lamentaciones pidiendo que venga Mesías. Mesías no va a venir, ya vino. La lluvia tardía no va a venir, ya vino, ya está derramado. Solamente necesita aceptarlo nada más a Cristo y uno puede recibir la lluvia tardía, el carácter de Cristo, la justicia de Cristo y salir al mundo a proclamar activamente. En vano el pueblo adventista, la organización, la corporación, los ministerios, las otras iglesias adventistas en vano esperan. La lluvia tardía ya vino. El problema es que no queremos recibirlo. Ya está disponible. Necesitamos solamente renunciar a nuestra vida, al mundo, y entregar nuestra vida a Cristo. Cristo entrará a nuestra vida, nos dará nueva vida, carácter de Cristo, imagen de Cristo, amor de Cristo en el corazón, y la lluvia tardía descenderá. Necesitamos recibir primero la lluvia temprana, como hemos leído en el estudio anterior. La lluvia temprana es recibir el bautismo del Espíritu para nacer a vida nueva, con el carácter de Cristo, con el carácter perfecto. Los que tengan, un carácter perfecto, recibirán la lluvia tardía. Si no aceptamos a Cristo en su representante, el Espíritu Santo, en el mensaje de la justicia por la fe, entonces quedaremos, ¿cómo? Como hemos leído, quedaremos, en peligro de ser desamparados en la crisis. Vamos a leer en Eventos de los Últimos Días en la página 53 el siguiente párrafo. Dice así: cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Ahí está. Un mensaje más claro no va a venir. Voy a repetir, para todos los que somos adventistas, no interesa qué nombre tenga nuestro grupo, ministerio, iglesia. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra de Dios, ¿cómo es demostrar ser infiel a la palabra de Dios? Sencillamente
Una iglesia que no es viva, que no es activa, que no predica el Evangelio, la palabra de Dios todos los días activamente, entregando su vida, su tiempo al 100%, entonces es una iglesia infiel. Una iglesia infiel es aquella donde solo los pastores misioneros predican la palabra todos los días activamente. Su pueblo, infiel, no quiere predicar, no quiere salir a predicar, no quiere dejar su trabajo, no quiere dejar su negocio, no quiere dejar su estudio, no quiere dejar su ciudad, su casa, sus intereses. Entonces solamente hoy por Zoom, por internet nada más quiere hacer los servicios. ¡Qué tristeza! A eso se llama iglesia infiel. Fiel es aquel que cumple, no quiere cumplir. Pero para cumplir necesitamos el Espíritu de Dios. Nacer del Espíritu de lluvia temprana necesitamos. Entonces, cuando una iglesia demuestra ser infiel a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y yo estaré con vosotros todos los días, dice. No dice prediquen solamente el sábado, no dice prediquen solamente en la mañana, en la tarde, en el culto. No dice hagan una campaña nomás y regrésense a su trabajo, a su casa, no dice. Todos los días. Así dice la palabra de Dios. No podemos cambiarlo ni rebajarlo. Entonces, repito, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, no predica todos los días la palabra de Dios, como dice, cualquiera sea su posición, no importa que sea una corporación, una iglesia organizada, una iglesia reformada, un ministerio independiente, un ministerio en el campo, no interesa. Pero si es infiel a predicar todos los días la palabra de Dios con Cristo, que va a allanar los obstáculos, que va a abrir el camino, ¿qué pasa? Dice, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor Jesús ya no puede trabajar con ellos, los dejará, dice. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Dios hoy quiere escoger a otros. Usted, hermano, usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo que nos escucha, usted puede ser. Jesús presentó una parábola para explicar a estos otros. La parábola de los trabajadores de la viña. Ya que hoy el pueblo adventista, los adventistas y todos los religiosos han sido llamados a trabajar en la viña de Dios y no quieren trabajar para el mundo, para las empresas, para Satanás, en otras palabras. Jesús dijo la parábola. El dueño de la viña, dice, salió a mediodía a buscar más trabajadores porque el trabajo faltaba ser acabado. Y encontró a mediodía, dice, en la plaza, trabajadores que no tenían trabajo y los llamó. Les dijo, vengan a trabajar en mi viña, yo les voy a pagar como si hubieran trabajado todo el día. Y algunos vinieron y trabajaron mediodía. Y el dueño del trabajo, dice, salió a buscar trabajadores a las 3 de la tarde, a media tarde, porque necesitaba ser trabajado en la viña. El mundo todavía perece por falta de este evangelio de Cristo, nuestra justicia. Y contrató trabajadores y vinieron. ¿Y cuántas horas trabajaron? Trabajaron solamente 2 o 3 horas y van a recibir, les dijo, todo el pago de todo el día. Pero pasó todavía la última hora, la 11ª hora. 1 hora faltaba para que termine el trabajo de ese día, pero faltaban más trabajadores, porque no se podía terminar el trabajo, porque tenía que terminarse. Y el dueño de la viña salió a la 11ª hora y encontró todavía
personas que estaban queriendo trabajar, deseosos de trabajar, deseosos de salvarse, deseosos de predicar este evangelio con poder, deseosos de enseñar a los enfermos, llevar al médico de los médicos que los sane físicamente, espiritualmente. Y aceptaron, dice, vinieron a trabajar 1 hora nada más en la 11ª hora. Así dice, otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Así que los que en la 11ª hora, en este tiempo, no aceptan este llamado, el Señor dice los afligirá, los humillará con la crisis, con las angustias, serán motivo de ignominia. Esa es la triste historia que a nosotros nos espera si nosotros nos resistimos y nos aferramos a nuestro yo, a nuestro ego, al mundo. Así aconteció entonces. Pero en la parábola, cuando se terminó el día y el dueño de la viña pagó el denario a todos, los que trabajaron todo el día reclamaron, dijeron: Señor, nosotros todo el día hemos trabajado. ¿Y por qué a los que han trabajado 1 hora le pagas igual que a nosotros? A nosotros aumentanos. Dios que les dijo: a ustedes no les toca, a ustedes no les toca juzgarme, ni criticarme, ni decirme lo que debo hacer con lo que es mío. Así el Señor hoy en día quiere dar la salvación. Muchos han predicado a tiempo completo, todo el día completo, cada día han predicado. También ellos recibirán la vida eterna. Pero los que ahora deben de predicar 1 hora nada más en esta crisis, recibirán también la vida eterna. Necesitamos hoy comprender estas lecciones. Así que Dios ya les dio la oportunidad a la Corporación Adventista, ya les dio oportunidad a las demás iglesias adventistas, iglesias reformadas, iglesias internacionales, iglesias de sostén propio. Ya les dio la oportunidad a los ministerios independientes. Ya les dio a los grupos también. Si no predican todos los días este evangelio a tiempo completo, con el carácter de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, con la imagen de Cristo, si no lo hacen, se quedarán con la imagen de la bestia y recibirán la marca de la bestia, seguirán con el carácter de la bestia, con el carácter humano, colérico de ira, y se perderán. Nosotros necesitamos decir, como Josué y Caleb que dijeron: yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días. El mundo ya no nos interesa porque tenemos vida espiritual. Hemos aceptado la lluvia temprana, el bautismo del Espíritu y el bautismo del agua. Ahora vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a leer ahora en Mensajes Selectos, tomo 1, 448. Comprobaremos lo que estamos aprendiendo por la gracia de Dios. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión fácil, acomodadiza, desprovista de la cruz y del amor. Pero Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la condición. Si alguno quiere, usted quiere, hermano, yo quiero, amigo, usted quiere, decídase aceptar a Cristo, su justicia, su carácter, su vida.
y niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Decir, Señor, yo soy inválido, miserable, me niego, no sirvo para nada, pobre, ciego. Necesito recibir de gracia tu vida, una vida nueva. Y ahora estaré dispuesto a tomar tu cruz, vivir la vida de Cristo y seguir a Cristo por donde quiera que va para recibir el sello de Dios. Revista Heraldo fue escrito en 1993. Dice así: el hombre es privilegiado a conectarse con Cristo y luego lo divino y lo humano se combinarán, y en esta unión debe descansar solamente la esperanza del hombre, pues es al tocar el Espíritu de Dios el alma que los poderes de ésta son reavivados, y el hombre llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahí está. A menos que el Espíritu Santo obre en el corazón humano, a cada paso resbalaremos y caeremos. Si no tenemos el Espíritu de Dios, a cada paso vamos a resbalar, a caer, no vamos a poder predicar el Evangelio todos los días, como dice la Escritura. En Testimonios, tomo 3, página 106, dice: la guerra contra el yo es la más grande batalla que jamás se haya peleado. Entregar el yo, rindiendo toda la voluntad de Dios y siendo vestidos con humildad, poseyendo ese amor que es puro, pacífico, fácil de ser implorado, colmado de mansedumbre y buenos frutos, no es un logro fácil, y aún es su privilegio. Aquí se refiere a la persona a quien fue dirigida esta carta, y su deber ser un perfecto vencedor aquí. Así que es su privilegio, dice, al que escuche y acepte este mensaje, su deber es ser un perfecto vencedor aquí. El alma debe rendirse a Dios antes que ésta pueda ser renovada en conocimiento y verdadera santidad. La vida santa y el carácter de Cristo es un ejemplo fiel. Su confianza en su Padre Celestial fue ilimitada. Su obediencia y su sumisión fue perfecta y sin reserva. Cristo no vino para ser servido, sino para servir a otros. Vino no para hacer su propia voluntad, sino a hacer la voluntad del que lo envió. En todas las cosas, Cristo se sometió a sí mismo, a aquel que juzga justamente a su Padre Dios. De los labios del Salvador del mundo fueron escuchadas estas palabras: no puedo hacer nada de mí mismo. Esa vida el Señor nos quiere dar. Alza tus ojos 259. Los que estén unidos al Señor escaparán ilesos de la crisis y la angustia. Terremotos, huracanes, fuego, inundaciones no pueden dañar a quienes están preparados para encontrarse con su Salvador en paz. La promesa de que Cristo los va a guardar en este tiempo final es para los que tienen a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo, la gloria de Dios, el carácter de Cristo. El último párrafo, alza tus ojos, 259, ¿qué nos dice? Los que estén todo lo que el enemigo pueda inventar para ocupar la mente y distraer la atención de este mensaje, lo hará. Pero hemos de seguir adelante en la proclamación de la palabra, a fin de que todas las cosas, o el fin de todas las cosas, está cercano. La venida del Señor en las nubes del cielo, con poder y gloria, está próximamente a cumplirse. Esa es la última advertencia para cada uno de nosotros. Dos clases de creyentes. ¿Cuál es la primera clase de creyentes? Todo lo que el enemigo pueda inventar para ocupar su mente y distraer su atención de este mensaje lo hará.
Ese es el cristianismo, los religiosos, quienes se dejarán engañar con qué. Satanás ha llenado el mundo de inventos modernos, tecnología, para ocupar su mente, negocios, empresas, trabajos, estudios. ¿Para qué? Para distraer la atención de este mensaje de la venida de Cristo. Y realmente dice, lo va a lograr. Pero hay otra clase de creyentes. Pero hemos de seguir adelante en la proclamación de la palabra de Dios, sin dejarnos distraer por todo lo que Satanás ha inventado en este mundo, a fin de que porque el fin de todas las cosas está cercano. El tiempo ya está encima de nosotros. La venida del Señor en las nubes del cielo, con poder y gloria, está próxima. ¿Y cómo podemos comprobar, sustentar de que la venida de Cristo está próximo? Fácil, sencillo. Es que la crisis se ha iniciado. Una de las señales ya está cumpliéndose. Jesús dijo, para que mi venida sea eminente, ¿qué dijo? Anunció las señales. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué dijo Jesús? Dice que las pestes inundarán el mundo. Pestes, pandemias. Eso ya comenzó. Y la siguiente peste, pandemia, será 10 veces más peor, dicen los pensadores, los sabios de este mundo. Y cuando llegue eso, será demasiado tarde. Guerras, rumores de guerras, dijo en San Mateo 24. Hoy en el Medio Oriente, ahí está en acción los rumores de guerras y las guerras también. ¿Qué más dice la Escritura? Habrá hambre. Hambre de oír la palabra de Dios, hambre de este mensaje. Por falta de este pan de vida, el mundo religioso está seco como el desierto. El mundo cristiano está tibio. El mundo cristiano está frío, no hay calor espiritual, no hay amor, no hay el Espíritu de Dios. Violencia en las ciudades. Todo eso está aconteciendo. Será como en los días de Sodoma, dice. El sodomismo ya se está cumpliendo. Eso todo el mundo conoce. Ya todos quieren cambiar de sexo, cambiar de vida. Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. Los hogares están destruidos porque las mujeres se han masculinizado, las mujeres quieren mandar, manejar. Pero también los hombres también son machistas, necesitan el Espíritu de Cristo, el amor de Dios. Cristo nuestra justicia. Las iglesias también están igual. Todo se está cumpliendo. Nos faltaría tiempo para enumerar el cumplimiento de las señales y lo que falta, nada más. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad. Hemos aprendido lecciones de vida o de muerte, de bendición o de maldición, de felicidad o de tristeza, de éxito o de fracaso en este mundo. Gracias por vuestra atención y en el próximo estudio terminaremos con la condición número 12, el último requisito, conversión y nuevo nacimiento. Gracias por vuestra atención. Amén.